quedamos en contacto ya con quien iba a ser nuestro primer invitado, Fabrizio Di Giacomo. Fabrizio, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón por la demora, estoy ahí con unas complicaciones. Bueno, vamos a darla por superado, nos quedan menos minutos de los que teníamos previsto, pero sabemos que las comunidades del Golfo han marchado a Viedma para decirle que no a las petroleras y también para decirle que no a la modificación de la ley 3308 que protege el Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trató esta movilización? ¿Por qué no nos contás un poco la historia? ¿Por qué hay una ley que protege de contaminación de hidrocarburos al Golfo San Matías? Bueno, en fin, explayate un poco para que los oyentes, que básicamente o fundamentalmente estamos ubicados en el Gran Buenos Aires, pero también nos escuchan de otras provincias, pero que no están familiarizados con esa región, sepan de qué se trata la lucha que ustedes han emprendido. Bueno, para un poquito de historia, la ley 3308 surge de una movilización popular allá por el año 95. Yo en ese momento tenía 13 años y junto con mi familia y otros vecinos y vecinas de la comunidad salimos a juntar firmas como una acción concreta frente a un rumor de instalación de un oleoducto con salida al mar en las grutas. En ese momento la amenaza al Golfo estaba por un oleoducto que saldría en las grutas. La comunidad toda se manifestó, nos organizamos, empezamos a juntar firmas, que era como la vía legal que teníamos para presentar algún tipo de protesta. Juntamos más de 12.000 firmas y esto unos años más tarde, también con el apoyo de algunos gobernantes, porque hay que decir que en ese momento el intendente, por ejemplo, de San Antonio Este nos apoyó con una carta dirigida al mismo presidente de la Nación pidiendo que por favor se respetara al Golfo San Matías y no se amenazara con algún proyecto hidrocarburífero, y logramos 4 años más tarde, en el 99, que la legislatura, por unanimidad, votara esta ley, que es la ley 3308, que tiene un solo artículo. Es muy sencilla la ley. La ley prohíbe la exploración y prospección hidrocarburífera en el Golfo San Matías y en el Mar Río Negrino y cualquier tipo de oleoducto o de terminal de carga y descarga. Ajá. Esta ley, al generar esta protección sobre el Golfo San Matías, se transforma automáticamente en un derecho ambiental. Esto nos llevó a que durante casi más de 30 años, fueron alrededor de 30 años desde allá del 95 hasta ahora, nuestro Golfo haya estado protegido de cualquier tipo de contaminación hidrocarburífera. Hace apenas un par de semanas, el 25 de agosto, en la legislatura, aparece de manera sorpresiva para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la región, un proyecto que en su artículo 15 modifica esta ley parcialmente, permitiendo que se generen proyectos con oleoductos y con terminales de carga en el Golfo San Matías. Cuando queremos averiguar, nosotros, ahí se genera la multisectorial Golfo San Matías, de la cual formo parte, yo como vecino particularmente, porque muchas veces nos acusan de ambientalistas, que siempre quieren lo mismo. Bueno, yo digo sinceramente, yo soy un vecino que me preocupé tanto de empezar a llamar gente y me di cuenta que otra gente estaba llamando a otra gente, y así nos empezamos a contactar y decidimos, entre muchos vecinos y vecinas, asociaciones ambientalistas también, obviamente, alguna fundación, agruparnos y tratar de juntar fuerzas para decir que nuestro mensaje era: la ley 3308 no se toca. Tratamos de averiguar un poco más de qué se trataba esto. Nos contactamos con algunos legisladores. Nosotros tenemos representantes de la zona atlántica como legisladores en la legislatura. El proyecto nos enteramos que se presentó menos de 24 horas antes en comisión. Al día siguiente ya estaba votado casi por unanimidad, con un solo voto en contra. No hubo grietas, no hubo diferencias, no hubo planteamientos en contra, solamente este voto. Cuando quisimos ejercer nuestro derecho también a intervenir en estos procesos legislativos, que implica que entre la primera y segunda sesión, que pasan aproximadamente con un mínimo de 15 días, el pueblo, en cualquiera de sus manifestaciones, puede enviar correos de manera personal a los legisladores a través de sus cuentas oficiales, o a la legislatura, que tiene un correo que lo pone a disposición en todas sus redes, con observaciones sobre el proyecto. Bueno, juntamos observaciones de todo tipo, desde vecinos y vecinas preocupados hasta científicos de renombre internacional, abogados ambientalistas. Enviamos
un montón de correos, yo diría miles, pero para no ser exagerado, cientos, ninguno tuvo respuesta, ninguno tuvo respuesta, y el proyecto se presentó nuevamente el pasado viernes 9 de septiembre en la legislatura, a puertas cerradas. Nosotros habíamos organizado una movilización hacia allí para que queríamos, en principio, presenciar la sesión sin ninguna intención disruptiva, sino simplemente como ejerciendo nuestro derecho a presenciar una sesión pública y abierta. La sesión no se había dictaminado como sesión privada, que es una característica que puede llegar a ocurrir por la cual cierran las puertas. La sesión es una sesión abierta, pero sin embargo, al llegar a la mañana tempranito hicimos un gran esfuerzo para movilizarnos. También llevábamos chicos y chicas, porque bueno, hay gente que tiene sus hijos y que los llevó con ellos. Había estudiantes también de colegios secundarios que querían participar activamente de toda esta situación y ver cómo era el proceso legislativo. Bueno, finalmente nos cerraron la puerta, la policía que estaba en la puerta con la gente de seguridad nos dijo que la orden de arriba era no dejar entrar a nadie. Lo tenemos grabado esto así como testimonio también, porque nos pareció muy importante que nos lo digan así tan abiertamente, violando un derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Nos quedamos ahí manifestando. Teníamos algunos tambores de candombe, compartiendo con la gente, tratando de divulgar el mensaje. En un momento apareció una columna de la UOCRA, también gente de algunos gremios pesqueros, con una actitud bastante avasallante. La verdad que nosotros no teníamos ninguna intención de generar un conflicto. Nos desplazaron, tuvimos que pedirle por favor a la policía que se interponga entre ellos y nosotros estábamos ahí de manera pacífica. Le consultamos a algunos de los que estaban tocando tambores y con banderas por qué estaban ahí. Nos dijeron que venían a defender la legislatura. Sabemos que son también trabajadores que están en una situación bastante precaria en muchos aspectos. No es nuestro interés tampoco hablar mal de ellos, pero sí había algunos personajes que estaban dirigiendo, que ellos sí sabían de qué se trataba un poco lo que estaba sucediendo, pero la gran mayoría de los que fueron ahí no tenían ni idea. De hecho le preguntamos y nos dijeron eso. Nosotros nos quedamos ahí finalmente, decidimos desplazarnos hacia la plaza, que estaba a una cuadra. Hicimos una asamblea abierta, popular, con toda la gente que estaba ahí, que había participado, vecinos y vecinas también de Viedma que se habían acercado. Había gente de Allen, estaba la gente de Under ahí en la carpa. Se acercaron diferentes voces, pudieron participar, teníamos un megáfono a disposición y estuvimos charlando y compartiendo y evaluando qué acciones íbamos a tomar a partir de este momento, donde finalmente sabíamos ya que se había votado nuevamente con la misma cantidad de votos casi, con el mismo único voto en contra del legislador Pablo Barreno. Obviamente un momento muy triste, pero nos tratamos de sobreponer rápidamente. ¿Cuántos son los legisladores? 46 creo que son en total, 44, no recuerdo el número exacto, pero de votos fueron 40 a favor, 3 abstenciones, 2 se retiraron y uno que estaba ausente, 2 se retiraron del recinto, y bueno, la persona que votó en contra, que fue el legislador Pablo Barreno. Ahora, ¿a qué fuerzas políticas pertenecen quienes votaron a favor de cambiar la ley? O sea, porque es muy evidente que una ley sencilla, que yo ejemplificaba mientras hacía tiempo que si hay una ley protectora de un árbol y alguien quiere derogar esa ley, va de suyo que lo que quieren es cortar el árbol. Si hay una ley que protege a un golfo, es decir, al mar y todo lo que es adyacencias a ese lugar, que quiere protegerlo de los hidrocarburos y se quiere derogar la ley o modificar la ley, es porque quieren contaminar, es decir, ya están previendo que va a haber un sacrificio ambiental. Ahora, el sacrificio ambiental, que es sorprendente, la mayoría que lograron en la legislatura, choca de frente contra el artículo 41 de la Constitución, que plantea que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Es raro que además los hayan hecho una sesión privada, porque yo diría que virtualmente un abogado podría hacer una presentación de inconstitucionalidad, porque no se pueden tratar las cosas públicas como si fueran cosas privadas. Efectivamente, si yo tengo un problema con mi señora, cierro la puerta de mi casa y no dejo entrar absolutamente a nadie. Pero si voy a tratar una cosa que es colectiva, no puedo cerrar la puerta e impedir que el pueblo entre. ¿Cuántas anomalías que se observan a la distancia? La descripción que haces es magnífica, pero contame cómo es que logran este poder político de subordinación al poder económico, porque en última instancia lo que acá estamos viendo simplemente es una clase política
absolutamente de rodillas, subordinada a intereses económicos. ¿Cómo es que se produce esta situación? Bueno, nosotros tenemos lamentablemente un montón de registros de historias similares que se dan en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en los países llamados no desarrollados. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa terminología, pero digo, para situar un poco a nivel general, lo que está sucediendo es que los países más ricos, los países potencia, están utilizando los países, entre comillas, no desarrollados, como zonas de sacrificio. El otro día justo uno de los abogados ambientales que nos va a representar también legalmente en los litigios que van a venir, Enrique Viale, hablaba en un congreso que estaba participando en Colombia, y hablaba justamente de esto, de la transición energética como concepto que se está discutiendo muchísimo, y de cómo los países más pobres somos zonas de sacrificio para algún altar en algún país rico. Sabemos que muchas de las empresas que trabajan acá, por ejemplo en Vaca Muerta, utilizan la técnica del fracking, que la tienen prohibida en sus países de origen. Entonces, pero sabemos también la rentabilidad que eso genera, porque la técnica del fracking es altamente costosa por todo lo que implica, de la perforación a más de 3.000 metros, con perforaciones sísmicas, con un montón de destrucción ambiental, pero el tema central es el rédito económico. Obviamente no hablamos de un rédito económico para la población o para los quienes hacemos vida en esta zona, sino un rédito económico para estas empresas multinacionales que obviamente ven en estos lugares la posibilidad de extraer todo el material que haya abajo de la tierra sin importarles bajo ningún concepto el desastre ambiental que están generando. Y lo triste en realidad y lo frustrante de todo esto, y que es a lo que nosotros nos oponemos, es que nuestros legisladores, nuestra legisladora, nuestro gobierno, que debería abogar por nuestros derechos y por no solamente nuestros derechos como personas, sino también nuestros derechos ambientales, como bien decías vos, no hagan nada y no solamente ni siquiera se opongan, sino que le den vía libre para que ellos sigan ejecutando este plan que dicho de esta manera parece como una cosa maquiavélicamente pergeniada, y es así, o sea, no hay, en la simpleza de las cosas también vemos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, en un lugar donde les prometían a las comunidades aledañas que no tenían ni gas ni luz, que iban a tener gas y luz porque ahí había un yacimiento de gas que era uno de los más grandes del mundo, y sin embargo han pasado más de 15 años y la gente lo único que tiene es contaminación, destrucción, y siguen comprando su garrafita a 500 pesos en el negocio de la esquina. Entonces, y estos son todos testimonios reales, o sea que lo que uno piensa como un plan maquiavélico a nivel mundial, en realidad lo podemos reducir a la simpleza de los testimonios de la gente que ha sufrido, incluso en Sierra Grande lo mismo también, o sea, hablemos de la mina en Sierra Grande, ha dejado destrozos, casas abandonadas, contaminación por todos lados, polvo en suspensión, y se han ido y han dejado todo eso, y ahora la gente de Sierra Grande, no la gente en general, pero muchos sectores, le venden nuevamente esta promesa de desarrollo y de progreso, y en realidad nosotros siempre decimos, ecocidio no es progreso. Hay alternativas muchísimas. Nos podemos sentar a hablar y ver cómo cambiamos una matriz extractivista hacia una matriz con energías renovables, con energías, con un desarrollo que incluya los derechos ambientales, que incluya las poblaciones locales y sus actividades de siempre, como por ejemplo la pesca y el turismo. Hay alternativas, hay muchísimas. El tema es que parece que se impone este poder económico por sobre toda cualquier alternativa, y los que sentimos que siempre somos los que perdemos somos el pueblo y el ambiente, porque realmente ya estamos cansados de ver comunidades empobrecidas y zonas de sacrificio donde antes eran zonas hermosas y ecológicamente estables. Te pregunto más desde el lado de la política, si has escuchado algo, si ha escrito algo o ha trascendido algo en relación a que estamos viviendo un momento a nivel internacional que tiene que ver con un conflicto muy grande, que tiene por epicentro quizás a Estados Unidos y a China, pero que hoy se realiza materialmente en la guerra en Ucrania. Esto todos sabemos que esto ha significado un agudizamiento de la crisis energética, porque Rusia empieza a bajar el suministro de gas y amenaza también con bajar el suministro de petróleo a Europa. Trae aparejado un montón de cuestiones. Dio la impresión de que el presidente de la Argentina viajó en su momento a Europa para ofrecer la posibilidad de inversiones en Vaca Muerta como sustituto de hidrocarburos provenientes justamente
del este. ¿Y crees que puede estar esto involucrado en esa política y por eso el aceleramiento en el tratamiento de esta legislación y por eso también el secretismo que yo digo inmoral cuando se trata de la cuestión pública por parte de la legislatura? ¿Crees que hay algún tipo de vínculo? ¿Has escuchado algo? Sí, en principio dos cositas que tienen que ver con esto de del inmoral de la legislatura, que también lo comentaste hace un ratito. Nosotros con el grupo de abogados estamos ya trabajando en recursos de amparo y otras presentaciones legales que tienen que ver con la cantidad enorme de irregularidades, no solamente violentando las leyes de ambiente nacionales, sino también, por ejemplo, el acuerdo regional de Escazú, que es un acuerdo internacional que habla del principio de no regresión sobre un derecho ambiental adquirido. Correcto. Eso, como para refrescarlo también, porque es importante saber que esto que está sucediendo es, como decís vos, inmoral, ilegal, inconstitucional, no respeta tratados vigentes nacionales e internacionales. Entonces hay un montón de irregularidades que hacen que nosotros pensemos que por la vía legal todavía tenemos alguna posibilidad de revertir esta situación. Por otro lado, con respecto al tema del petróleo y de la situación geopolítica mundial, hay una clara demanda de este tipo de energías actualmente, lo que nos lleva a pensar en qué pasará si dentro de un par de años esto cambia. Y no nos lleva a pensar esto un pensamiento optimista iluso diciendo, ay, ojalá que ya no quieran tanto petróleo dentro de unos años. Esto nos lleva a pensar la fluctuación natural que tienen este tipo de energías. Y, por ejemplo, el petróleo hace apenas unos años, hablábamos el otro día con Martín Álvarez del Observatorio Petrolero Sur, y él justamente nos hacía esta salvedad, decía, hace apenas unos años el barril de petróleo estaba en menos 35. Es decir, bajó el precio a tal punto que estaba en menos. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Y nadie hubiese pensado en lo que significaba vaca muerta como explotación, sin contar o sin tener en cuenta el impacto ambiental negativo. En cambio ahora, en un momento de alza, pareciera ser que todo tiene que salir presurosamente, porque él nos explicaba incluso que en términos hidrocarburíferos hubo una planificación a mediano plazo, son un par de años. Es decir, que quizá en un par de años cambia el plano de geopolítica mundial y quizá los recursos hidrocarburíferos no son tan solicitados o no tienen el valor que tienen ahora, entonces toda esa mega inversión que se supone que harían estas empresas junto con YPF quedaría totalmente desdibujada. Por eso también la premura, obviamente, por sacar leyes, por modificar leyes, por cambiar estos derechos que nosotros consideramos irreductibles, y no solamente por una cuestión de sentido común, sino también porque nos amparamos en leyes, como decías vos también, la ley de ambiente, y en acuerdos internacionales. Bien, bien. Bueno, y la última que te pregunto, ¿cómo está en general la población? ¿Está con ánimo de dar esta lucha? ¿Está con ánimo de enfrentar estos poderes, de poner la cuestión en la escena política y mediática también, utilizar las redes, en fin, todo lo que tenemos a mano? Porque cuando se da esta lucha uno, aunque el enemigo viene con aviones, uno usa hasta honderas, ¿verdad? Exactamente. Sí, la verdad que hay algo positivo que sentimos apenas 2 semanas desde que empezó todo esto, fue esta erupción popular de gente que se sigue sumando todos los días. Agradecemos muchísimo siempre estos espacios que, por ejemplo, nos está dando vos hoy, porque son esenciales para poder comunicar, para poder informar lo que está sucediendo, para poder dar nuestro punto de vista y también para poder generar debate, porque hoy, por ejemplo, vamos a Sierra Grande a un debate abierto, una charla abierta que nos invitaron desde el Instituto de Formación Docente de allá. Va a estar Mauro Tamburrini, que es el hermano del intendente, entre otras autoridades, y nosotros la idea es ir y debatir justamente esto, más allá que sabemos que hay una intención económica que trasciende los debates, pero queremos dar la charla y nos damos cuenta que la comunidad se está despertando día a día se suman más voces, día a día se suman más personas, nos llaman de diferentes lugares, hay mucha gente que dice se viene el Río Negrazo, en referencia también a las movidas que hubo en Chubut hace poco, a lo que pasó acá mismo con la planta nuclear en Río Negro hace apenas unos años, que se levantó toda la población y realmente se manifestó de una manera tan contundente que diciendo abiertamente que no hay licencia social para proyectos hidrocarburíferos de este tipo que arrasan con el ambiente, destruyen las fuentes de trabajo y nos dejan con un saldo negativo siempre. Así es, no podemos heredar un país contaminado a nuestros hijos. Fabricio, muchísimas gracias. Tenés los últimos 30 segundos para cerrar por si me olvidé de preguntarte algo. No, bueno, agradecer muchísimo el espacio, la difusión. Defendamos nuestro Golfo, nuestro Instagram,
Estamos defendiendo nuestro Golfo San Matías en Facebook, nuestros teléfonos 100% disponibles. Necesitamos difundir esto, necesitamos seguir tejiendo redes y bueno, acá estamos en pie de lucha y diciendo siempre que la 3308 no se toca. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes lo han escuchado, Fabricio Di Giacomo.